que se habla de los trastornos de la alimentación, pensamos en jóvenes y adolescentes, pero los especialistas están muy preocupados por un nuevo fenómeno: los nenes. Sí, chicos de menos de 12 años que ya sufren ese problema de salud. El detrás del "no me gusta" hablan sus papás. Ahora. Uf, súper normal. Más en los chicos, no me gusta. Y si no lo probaste, acostumbramos a decir. Esa frase tan usada por los chicos, tan temida por los papás, parece un simple rechazo. A veces es un berrinche, falta de apetito. Puede ser un trastorno de la alimentación, Ani. Sí, es un trastorno de la alimentación que se da en chicos. ¿Viste esto que vos decías? A veces los chicos pueden ser mañosos con la comida. Con la verdura que no quieren. Claro. Siempre tienen nada. Hasta ahí normal. O se vuelven caprichosos. Parecería. Y justamente los especialistas detectaron a partir de la pandemia un nuevo trastorno que se da en chicos, no en adolescentes y jóvenes como veníamos viendo. Se llama teria y por eso los papás tenemos que estar muy atentos, porque a veces cuando empiezan estas limitaciones de los chicos, esto empieza a repercutir en la salud y en lo social. Atención, el detrás del "no me gusta". Uno normaliza que a los chicos les gusten mucho determinado alimento y en realidad no. Cuando pasa eso, algo pasa. Siendo a un bebé, no quería que le den la leche. La comida a veces la encontrábamos en la basura y él nos decía que se había comido todo. A partir de la pandemia, el crecimiento de los trastornos alimentarios se dio de una manera exponencial. Hemos recibido niños muy pequeños con trastornos alimentarios. Y cuando digo muy pequeños, estoy hablando de niños de un año y medio. Soy mamá de un nene de 5 años y medio que empezó hace más o menos 3 años a tener selectividad alimentaria. Primero empezó a no querer comer frutas y con el tiempo empezó a dejar de comer carnes y ya en la última etapa solamente quería tarta de calabaza. Empezó primero no queriendo comer alimentos y después empezó a hacer arcadas frente a determinados alimentos, por ejemplo el queso derretido, que era algo que antes comía y de golpe un día no quiso más y le generaba arcadas. La angustia que uno vive como papá es enorme porque sentís que está limitado. No sabíamos qué hacer. Primero, nos frustrábamos, nos enojábamos. A veces hacíamos la comida o hacíamos determinadas comidas de determinada manera y servías el plato y no querías saber nada. El detonante de empezar o buscar un tratamiento que lo pudiera ayudar fue cuando nos fuimos a unas vacaciones en un lugar donde había muchos restaurantes y no podíamos ir a comer, porque se abrumaba con los olores y los platos de toda la gente que veía pasar. Entonces íbamos con el celular, mi cartera que tapaba mi plato, la mochilita de él de juguetes que tapaba el plato del papá, y él era abstraído con la pantalla. Nos dijeron que su trastorno o lo que a él le estaba pasando era compatible con un trastorno que tenía un nombre, se llama trastorno teria. Trastornos por evitación y restricción de la conducta alimentaria. Es un rechazo al alimento por cuestiones sensoriales, es decir, por la textura, por el olor, por el color. Con Manu tuvimos una cuestión en el tema de la alimentación. Siendo aún bebé, tenía una restricción con el tema del alimentario, no quería que le den la leche, ni siquiera la que había dejado mi mujer. Ahí ya Manu presentaba rechazos a la comida. Luego va pasando el tiempo, Manu ya es un poquito más grande, ya empieza a hablar. Si bien no podía verbalizar, no nos podía contar qué era lo que pasaba, su restricción continuaba y para este momento él ya nada más comía pastas, harinas. El hecho de ir a la casa de un amiguito implicaba que Manu tenía esta restricción. Había que comentárselo y él iba a comer solo fideos ese día. Felipe tuvo un trastorno alimentario, comía muy poquito,
Siempre dejaba comida, tardaba hasta 2 horas en terminar un plato de comida y ni siquiera lo terminaba. Empezó a bajar muchísimo de peso. Cada vez que lo llevamos a un control pediátrico, el percentil de peso estaba cada vez más bajo. Eso hacía que empiecen a sonar alarmas a nivel de salud. El crecimiento no era el que correspondía, empezó también a dejar de crecer. Como mamá, la situación es totalmente frustrante porque sentís que no puedes hacer nada, que tratás de llegar a tu hijo y no podés. Aparte, empieza a participar la familia, empiezan a dar opiniones. No, ponelo en penitencia, sacale la computadora, no lo dejes ir con los amigos, obligalo a comer. Felu llegó a pesar 23 kilos, cuando tendría que estar arriba de los 30. Entonces ahí fue cuando también me trato de contactar con especialistas en esto. Los trastornos de la conducta alimentaria tienen cura. Tenía que ir 2 veces por semana al psicólogo, 1 vez por semana a la nutricionista. Nosotros teníamos como papás un acompañamiento de orientación a padres donde nos iban ayudando con distintas estrategias también para poder sostener límites, para poder cambiar estrategias de la dinámica familiar. Y se encargó de forma multidisciplinaria. Hubo un montón de profesionales que lo trataron en simultáneo, todos al mismo tiempo. Si bien el régimen era medio intensivo, estamos hablando de 4 veces por semana, nos acompañaron tanto a nivel nutricional, recomendándonos diferentes tipos de menú, diferentes tipos de comidas que a uno le podían gustar. Las hacíamos con él, medio jugando, porque nos ayudaba a preparar las comidas. Felipe ahora está bien, hace casi 1 año que le dieron de alta. La verdad que la angustia la pasamos, fueron muchos años de diversos tratamientos y haber logrado salir de la enfermedad de Manu fue algo para festejar, la verdad. Y hoy es otra cosa, las comidas se disfrutan, las salidas se disfrutan, los viajes se disfrutan, es otro nene. A ver, no sé cuál fue el diálogo en casa mirando el informe. El diálogo nuestro acá fue cómo nos educamos nosotros, no podés dejar de comer, la obligación, comer de alguna manera, o que no querés comer ahora, guardamos el plato y cuando pidas a la tarde te volvemos a dar del plato. Estamos hablando de casos particulares donde eso, que es una conducta, se transforma en un trastorno con consecuencias graves. Claro que sí, y esa es la preocupación de los papás, porque tenemos que decir que este trastorno es curable, que el tratamiento es posible, digamos, tanto con psicólogos, con nutricionistas. Los 3 casos se habían logrado. Totalmente, lo habían logrado. Pero qué importante es la mirada de los papás. Ahí estar atentos porque... Determinar cuando es un berrinche, un capricho, que le gusta solo una comida, a algo que no es. Exacto, es una línea tan delgada y a veces, como decíamos... no hay manual. No hay manual, Ojalá no hubiera sabés. Pero sí consultar. Todos estos papás estuvieron varios meses hasta conseguir un diagnóstico, que eso es lo que te lleva a la posibilidad de un tratamiento, porque si no tampoco sabés cómo actuar. Y la contención y decirte, bueno, tenés que hacer esto, tales juegos, porque son chicos, porque muchos de estos nenes empezaron desde los 2 años e inclusive siendo bebés muy chiquitos. Entonces, por eso la mirada de los papás siempre atenta es muy importante. Gracias a esos papás, siempre lo decimos. Sin ustedes, que nos dan la posibilidad, nos prestan vuestras historias, no podríamos estar hablando de eso. Totalmente. Y enterarnos todos de algo que es nuevo. Y está pasando. Gracias, Ani. A vos.